No aparece mi video. Ya. Hola chicos, ¿cómo van? Hola Grady, veo que eres la primera en conectarte. Muy bien. Eso, ya se empezaron a conectar varios. ¿Qué pasó, chicos? Veo que... Ah, ok, creo que ya sé qué es lo que sucede. ¿Dónde está el grupo? Acá está. Listo, chicos, ya también les acabo de compartir el link para aquellos que no han podido ingresar por plataforma. Entonces, aquí los estoy esperando. Bueno, vemos que ya empezaron a llegar. Ya están Isgredi, el profe, Sebastián. Se está conectando Byron. ¿Cómo están, chicos? Mientras tanto, les voy recordando. Recordemos que ayer trabajamos un poco todo este proceso también de colonización, un poco también la independencia, todo el tema con Simón Bolívar, Santander. ¿Se involucra mi sonido? ¿A qué te refieres, Sisgredi? Bueno, chicos, un momentico más. Mientras se conectan, ¿vale? Y ya iniciamos. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Ven, yo veía que tú pon- pones la presentación, pero igual puedes ver el chat cuando compartes. ¿Cuál es esa opción? A ver si yo... Eh, bueno, para que tú veas el chat. Sí, digamos que yo podía verte en un momento. Listo, Pues, profe. Pues regálame un segundito, configuro acá el chat para que puedan hablar con los dos. Ah, sí, ¿dónde no sí, era? es que no sabía por qué veas. Es que cuando yo pongo la presentación, estoy completamente en la presentación y no Ah, ok. puedo ver, digamos que la hora, no puedo ver. Pero a ustedes les aparece, bueno, el profe, ¿tú puedes ver cuando yo estoy viendo el chat? No, Ah, vale, vale. no, por eso te pregunto cosas, porque no tengo ni idea qué está Ah, listo, pasando pues en ahí el arribita, en las mundo opciones de Zoom. de, Ah, ahí arribita en las opciones de Zoom, cuando compartes pantalla, a la derecha, en los tres punticos, ahí desciendes y aparece la opción de abrir el chat. O también, ok. control H. Ah, bien, perfecto. Y tenemos el mismo problema, profe. Entonces, si te Ya parece te lo bien. envié. Sí, sí, si te parece bien, la comparto de una vez. Sí, sí, dale. No sé por qué pasará esto, pero sí, dale, dale. Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Cómo están? Veo a Byron dos veces, no sé por qué. Eh, espero estén muy bien. Y pues vamos a continuar con la clase que pues, habíamos quedado ayer como casi en la mitad misma de la clase por estar como resolviendo algunas cosas que pues también hacen parte de la temática y que fue pues que digamos que muy interesante el día de ayer, ¿listo? Entonces, pues para las personas que van llegando, de nuevo muy buenas noches y pues vamos a continuar, ¿les parece? Sí, sí, Entonces, señor. un poquito.
Entonces, si quieres, baja la presentación, porfa. Bajan un poquito, que eso ya lo habíamos hablado. Tacho. Bueno, mulatos mestizos. Y digamos que habíamos quedado en, digamos que en unas preguntas donde o se nos preguntaba Nicolás y a mí, qué tanto había influenciado la Revolución Francesa en el proceso de independencia de los Estados americanos, ¿cierto? Yo les decía que mucho, sin embargo, también una de las condiciones que hizo que acelerara el proceso de independencia eran las reformas borbónicas. Y esas reformas borbónicas van a ser una reforma de carácter económico para poder pedir más recursos a los americanos para poder financiar la guerra que España tiene con Napoleón Bonaparte en ese momento de la historia. ¿Listo? Entonces voy a poner un videito que hacemos, a ver si de pronto se ve mi video, Nicolás, para explicar un poquito esas reformas borbónicas. Está sin micrófono. Listo, Ok, profe, qué pena. Sí, ya ahí ya puedes compartir. ok, listo. Entonces, espérame un momentico acá. Un momento. Eh, a ver si les puedo compartir este video y me dices cómo se ve, ¿ok? Listo, profe, sí, sí, señor. Sí, pues digamos que con los videos tenemos la ventaja de que, pues por ser el video, como que la definición es mucho mejor y no presenta tantos inconvenientes como las presentaciones. Pero bien. ¿Y es muy común ¿Qué, profe? lo que me pasa a mí o a otros profes les pasa? Pues la verdad, es la primera vez que me sucede algo así. Mm, mm, y preciso conmigo. A ver, Sí. listo. Ok, listo. Las reformas borbónicas fueron unos cambios económico-administrativos inspirados en la Ilustración, impulsados por la Casa de los Borbón, quienes se instauraron en la corona española debido a la Guerra de Sucesión, la cual se dio por la muerte de Carlos II y la incertidumbre que tuvo su deceso debido a que no tuvo descendencia directa al trono. Estas reformas se dieron en el Reino de España con dos motivos principales: recuperar el poder del virrey en las colonias y mejorar la recaudación de impuestos que tenía el reino. Por otro lado, buscaban modernizar internamente a España y su relación con las colonias, retomando todos los derechos que se ven delegado en grupos y corporaciones. El encargado para realizar esta tarea fue el visitador José de Gálvez, quien en 1765 llegó a las colonias españolas con el fin de retomar el control político y administrativo de la Nueva España y aplicar de manera sistemática las reformas, quitándole poder al virrey e instaurando adeptos a la corona en puestos públicos. Ya con los antecedentes internos y externos de las reformas borbónicas desarrollados por Jair, podemos deducir que era grande la necesidad que tenía la corona española de ensanchar sus arcas, tanto como para mantener su hegemonía política y económica sobre América, como para solventar gastos de guerra, como la implantación de un ejército permanente en Veracruz ante un posible ataque francés. La solución a este problema llega de la mano de las reformas borbónicas con la centralización del recaudo tributario, misma centralización que posteriormente modificará completamente las relaciones sociales de la Nueva España. Ahora veremos algunos impuestos que se intensificaron con las reformas borbónicas y que Profe, ayudaron a financiar la corona Dime, española. El derecho de avería. Impuestos. dime. Mm, Dime, ¿te escucho? profe, qué pena es que el video se había quedado quieto. Profe. Um, bueno, yo creo que es el error es de internet realmente. Bueno, Sí, entonces, yo creo. igual, bueno, entonces ahí, y bueno, me imagino que estaban escuchando, ¿sí se podía escuchar bien? Sí, el audio sí estaba bien, el problema fue el Bueno, video. bueno, bien, listo. Entonces, bueno, este video, como lo pudieron escuchar, lo hacían unos mexicanos porque las reformas borbónicas se van a aplicar primero a Nueva España, que es donde queda actualmente México. Recuerden que acá era la Nueva Granada. Sin embargo, pues bueno, allá les va a funcionar muy bien. Sin embargo, cuando lo intentan realizar aquí en la Nueva Granada, no les va a funcionar tan bien. Y es cuando van a empezar estos levantamientos que veíamos ayer, que eran los levantamientos de los comunes, de los comuneros, en contra de esas reformas borbónicas.
Los comuneros lo que van a lograr, bueno, es un antecedente muy importante para las independencias en Latinoamérica, y es que ellos movilizan, pues dice la historia que alcanzan a movilizar hasta 20.000 hombres con palos y machetes hasta Zipaquirá. Por eso Zipaquirá es muy importante para la historia. Y ahí se van a firmar unas capitulaciones. Digamos que ellos trataban de negociar, les habían subido impuestos a la hora del aguardiente, del tabaco, ya no les estaban pagando bien los productos mismos que ellos estaban sembrando, entonces pues hubo un descontento generalizado. Y este movimiento político pues tenía digamos que un descontento generalizado con las políticas económicas, más no con el rey, ¿sí? Porque Manuela Beltrán, cuando en ese episodio mismo, en el Socorro, ella va a decir, bajo el mal gobierno viva el rey, ¿sí? Es decir, ellos no estaban en contra del rey, porque ideológicamente ellos aprobaban la existencia del rey, pero no las políticas económicas que se estaban generando en ese momento. Es contradictorio, ¿no? Es un poquito contradictorio. Si yo estoy en contra de las políticas, tengo que estar en contra del rey. Pero en ese momento, el rey o la concepción del rey es que él está ejerciendo su cargo de poder porque Dios mismo lo puso ahí. Entonces usted, cuando está en una religión catolizada, como ya la teníamos en ese momento, pues usted pues, no puede decirle nada al rey. Sin embargo, sí se podía uno subordinar, pues no era que se podía, sino que pues ese intento de descontento e indignación hizo que pues esas personas se sublevaran ante estas políticas económicas. Lo que va a pasar después es que va a haber un movimiento social muy fuerte y ellos van a movilizarse desde Santander, van a venir por todo Santander y van a tratar de llegar a Santa Fe pidiendo que se generaran unas reformas, pero también con intenciones mismas de que se había que agenciar a un estado de violencia para cambiar esas dinámicas políticas y económicas, pues había que hacerlo. Los dirigentes en ese momento de la Nueva Granada ven que, perdón, ven que esto se está convirtiendo en un problema porque 20.000 hombres en Santa Fe, por ejemplo, digamos que el casco urbano de Santa Fe podría ser un poco más pequeño que lo conocemos hoy como la Candelaria. Entonces imagínense 20.000 hombres alzados en machetes, alzados en palos, indignados, pues eso posiblemente, si ellos hubieran llegado a Santa Fe, hubiesen podido hacer el primer ejercicio de independencia en América, pero no fue así porque se van a lograr contener en Zipaquirá se les va a hacer firmar las 12 capitulaciones y estas capitulaciones van a ser prácticamente como un acuerdo entre los comuneros y el Estado de la Nueva Granada para que les bajen los impuestos. Ahí los van a tener, ¿sí? Es decir, como la negociación para que no se vayan hasta Santa Fe. Y digamos que eso es el primer intento fallido de una negociación en la historia, digamos que pre-republicana y post-republicana en este sentido, que pues va a ser traicionada. Cuando ellos firman las capitulaciones, a los pocos días va a ser asesinado Galán Zorro va a ser asesinado y pues descuartizado de una manera muy, muy fuerte, tratando de difundir miedo, ¿no? Pues porque la Nueva Granada va a decir, nosotros no le vamos a bajar intereses, ustedes quiénes son para pedirnos eso. Y pues como la cabeza era Galán, lo que hacen es matar a Galán, lo descuartizan y se lo llevan a muchos lados de las poblaciones que en ese momento estaban en Colombia. Entonces, cuando ustedes vayan a Guaduas, posiblemente van a encontrar que allá esté la cabeza, o bueno, es un busto realmente, bueno, es la cabeza de Galán porque allá dejaron la cabeza. Y es más, la Nueva Granada dijo en a qué lado había que llevarse qué parte del cuerpo. Entonces, era una estrategia de generar terror, pero que no sirvió de mucho porque
pues la gente, bueno, se atemoriza un poco, hay que decirlo, pero va a ser también una influencia muy grande para que las personas sigan o que hayan seguido, digamos, en el ejercicio de independencia más adelante con la Pola, con Simón Bolívar por un lado, por Santander por el otro lado, ¿listo? Entonces, como eso es muy importante, ¿no? Las reformas borbónicas y lo de los movimientos de los comuneros como un pensamiento mismo de Latinoamérica. Ahora bien, van a llegar ya los ejercicios mismos de independencia en 1810, especialmente en esta parte de la Nueva Granada, gracias a Simón Bolívar, gracias a que Francisco José de Caldas va a traducir los derechos del hombre producto de la Revolución Francesa y va a empezar a organizar a la gente, pero esa organización de la gente, lo decíamos ayer un poquito, estaba basado un poco con esa herencia misma de los comuneros. Y pues se va a plantear todo el ejercicio mismo del día de 1810, que digamos que no es un suceso aislado, ¿sí? No es un suceso que va a estar como fue un día para otro, no, fue un plan, esto realmente es un plan que se va a agenciar, por las condiciones del mercado en ese momento. Entonces, quiero que vean un video muy cortico también aquí, señor. Profe, antes de ver el video, Camila nos dice, esa masa trabajadora era continuamente atropellada por impuestos, por la prohibición de cosechar y comerciar tabaco. El negocio del Estado en esa época consistía en importar, acaparar y vender el ganado a menudeo. Exactamente. Esas eran las condiciones económicas del pueblo, especialmente del socorro, que era como la despensa agrícola de Santa Fe por un lado y gran parte de España. ¿Listo? Entonces, este es un videito muy bonito. Vamos a ver cómo se ve. En la época de 1400. Cómo se ve esto, tratando de resumir un poquito lo que hemos dicho. Okay. Este video. Ok, espérame, que acabo de meter fuera. No me sale mi video. Ah, ya lo vi. Okay. Bueno, por acá Sebastián nos dice que la imagen se le pausó. Sebastián, si quieres por el grupo, ya envié el link para que no presentes estos inconvenientes de video o de sonido, ¿vale? Listo. Entonces ahí va, me avisas, Nicolás. Dale, profe. En la época de 1400, un navegante llamado Cristóbal Colón propuso a los reyes de España encontrar una nueva ruta comercial entre Europa y Asia. Dadme 3 barcos equipados. Atravesaré el océano en 3 meses para llegar a Asia. Intercambiaré mercancía a bajo costo. Estoy de acuerdo. Reclamad 3 carabelas en el puerto de Palos. El 3 de agosto de 1492 parten del puerto de Palos 3 carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón no contaba con encontrarse un nuevo continente en medio de su camino. Llegando el 12 de octubre de 1492 a una isla del nuevo continente. Fue poco después que Américo Vespucio, gracias a la cartografía, descubrió que no era Asia, sino un nuevo continente, América. Entonces comienza la colonización europea en tierras americanas. De España a América traen plantas, animales, esclavos africanos y enfermedades que afectaron a los indígenas. Los españoles se asentaron en tierras americanas y en 1499 llegan a lo que hoy es Colombia, fundando ciudades por todo el territorio. Españoles, indios y africanos comienzan a mezclarse.
Se fundan las primeras ciudades colombianas y España, ayudado de las riquezas del nuevo continente, se hace el país más poderoso de la época. En 1700, España vive un mal momento tras las guerras europeas. Los Habsburgo han dado los mejores reyes de España, pero el rey Carlos II es débil, poco inteligente y no puede tener hijos. ¿Qué haremos? Permitir que otra familia tome el poder cuando fallezca el rey. Así, la familia Borbón, con el francés Felipe V, toma el trono pese a no ser español. Haré reformas para recuperar nuestra economía. Le quitaré poder a los criollos y a la iglesia. Le pondré altos impuestos a todo. Y España volverá a ser el imperio que una vez fue. En América, los criollos y la iglesia se opusieron a estas reformas. ¡Abajo la subida de los impuestos! ¡No los queremos pagar! ¡Nos están cobrando hasta el papel higiénico! Una multitud armada marcha hacia Santa Fe para protestar por los impuestos y el mal gobierno. Tranquilos, escucharemos sus peticiones. Estas son nuestras peticiones. Son 17. El rey acepta todas sus peticiones. Firmaremos un acuerdo para dejar atrás este incidente. No cumpliré sus peticiones. Pero enloquecerán de nuevo. Firmé este documento bajo amenaza. No es válido. José Antonio Galán era un criollo que participó en la revuelta y no vio para nada bien que las autoridades españolas los hubieran traicionado. El gobierno no cumplirá lo pactado y ha llenado Santa Fe de soldados para evitar otra revuelta. ¿Y ahora pagaremos los impuestos? No, organizaremos la resistencia y cumplirán. Galán organiza la rebelión junto a campesinos y esclavos. Tiempo después, Galán es capturado y fusilado. Otros líderes son capturados y reciben castigos ejemplares. Hacia el año 1800, Europa estaba controlada por Napoleón Bonaparte. Y al derrocar al rey español Fernando VII, puso a su hermano José en el trono. En América, el hecho produjo insatisfacción y algunos criollos se reunieron secretamente en el observatorio en Santa Fe. Napoleón tomó el poder en España y varias ciudades se han opuesto a esto. Imitémoslas y así nos independizamos por fin. Sí, aprovechemos el papayazo. Tengo un plan. El 20 de julio la plaza estará repleta por ser viernes. Le pediremos prestado un florero a ese español llorente y seguro se va a negar. Haremos un escándalo. Todos los criollos se nos miran y gritaremos por la libertad. Y así sucedió. En medio del desorden del día, obligaron al virrey a entregar el gobierno y formaron una junta de gobierno nombrada en medio del cansancio. De la misma manera, varias ciudades se independizaron del reino y varias de estas querían ser la capital. Antonio Nariño representaba una de estas ciudades y Camilo Torres otra. Yo creo que todo el país se debe manejar desde una sola ciudad. Yo creo que cada ciudad debe tener autonomía para gobernar una parte del territorio. Luchemos para ver quién tiene la razón. ¡Ganó el federalismo de Tunja! En Europa, Bonaparte pierde el poder. Pablo Morillo, ahora que he recuperado el poder, necesito que se lleve un ejército y vuelva a tomar el control de América y castigue duramente a los rebeldes. Es hora de la reconquista. Después de meses de guerras y castigos, la reconquista fue un éxito. Ya he recuperado el virreinato de América. Perfecto. Esos criollos no tienen la fuerza para rebelarse de nuevo. Y ahora el virrey Sámano los controlará. Mientras tanto, en algún lugar, Simón Bolívar dialoga con Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander. Bolívar, es hora de que unamos fuerzas para independizarnos por completo. La única manera de hacerlo es crear un país unificado y organizado para que nos dejen en paz. Le entrego entonces la conducción de la guerra para la independencia. Yo apoyaré la guerra desde la Nueva Granada, mientras usted lo hace desde Venezuela.
Bolívar comienza la campaña para independizar Nueva Granada, realizando hazañas como el Paso de los Andes hasta la batalla definitiva de Boyacá, donde el ejército español fue derrotado y Santa Fe fue retomada por los criollos. Después de todas las guerras e inconvenientes que tuvimos, por fin podemos realizar la constitución que nos hace un país. Con eso nace la República de la Gran Colombia. Bueno, ok. Ok, bueno. Esto es un poco el recuento, digamos, ustedes lo de la independencia ya lo entienden un poco más claro, por eso traté de que el video fuera pues explicativo, que trataran de acordarse un poquito de la independencia, porque a raíz de esto va a ser uno de los primeros pensamientos latinoamericanos que va a ser el pensamiento de Bolívar, que va a surgir efectivamente por todas esas condiciones que ya hemos visto de las condiciones de la colonización por un lado, por las condiciones de la opresión por parte de la corona española con las reformas borbónicas y obviamente que el sentimiento de la Revolución Francesa pues me va a generar a mí estos actos de rebeldía que van a llevar a generarme esas independencias, ¿cierto? Entonces digamos que eso es muy importante porque se va a hacer los primeros pensamientos de Latinoamérica y que Simón Bolívar, por eso es que es una de las figuras más importantes del siglo XIX, porque pues él va a plantear un tipo de organización, un tipo de política que vaya en contra de los intereses españoles por un lado y que ellos puedan administrar mismo su vida económica, política, en vistas de una independencia muy definida. Entonces digamos que por eso la importancia misma de Simón Bolívar como en el pensamiento latinoamericano y que se va a recobrar en el siglo XXI con lo que vamos a conocer las revoluciones del siglo XXI, especialmente la de Venezuela. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Eso como unas primeras experiencias. Aquí para acá, lo que... Señor. Profe, qué pena. Johan pidió la palabra. Dale, Johan, cuéntanos. Qué pena, Johan, sí, dale. Profe, hay algo que pues como no me ha quedado muy claro que digamos, si desde un inicio había ganado el federalismo, ¿por qué se resultó estableciendo pues un país centralista? No, siempre hubo discusiones. Siempre hubo discusiones entre cómo administrarlo. Primero va a ganar, es que cuando todo el episodio de 1810 me va a generar a mí, todo lo del florero de Llorente, me va a generar a mí lo que la historia muy despectivamente va a denominar como la patria boba. Y es, ¿qué hacemos? Habían tres posturas, federalismo, centralismo y otra, sigamos obedeciendo a la corona, pero nosotros administramos los recursos, ¿listo? Antes lo administraban los españoles. Esta tercera postura era decir, nosotros lo administramos, pero obedezcamos la corona, ¿sí? Digamos que esa era la tercera. Habían dos en contra, que era, no, independicémonos, sí o sí, y administrémoslo entre federalismo y centralismo, ¿cierto? Esa discusión se va a ganar primero en 1810, pero se va a cambiar con la llegada de Simón Bolívar a Santa Fe, victorioso de la campaña libertadora, después de 1819, ¿cierto? Después de la batalla de Boyacá. Entonces digamos que ese espacio entre 1810 y 1819 va a estar la confusión de cómo administramos esto. Entonces ahí van a haber unas confrontaciones entre José Azul, no, perdón, se me olvida el nombre, con Camilo Torres por un lado, con Francisco José de Caldas por otro lado, de cómo administrarlo. ¿Sí? Pero ese es ese periodo entre 1810 a 1819. Ya a partir de eso se va a generar la Constitución del 24 en Cúcuta y se va a generar un estado centralista. Sin embargo, ahí para allá van a generarse estados federalistas, después estados centralistas, porque van a haber unas disputas de guerras civiles muy fuertes en Colombia en disputa de estas dos condiciones de administrar. Vale, profe. Profe, también Ángela nos pregunta, si desde un principio se hubieran unificado, ¿no hubiera habido una reconquista? No, la reconquista tenía que ser. Sí, digamos que lo único que no hubiese podido generarme a mí una reconquista, y ni siquiera eso.
porque la reconquista va a iniciar después de que Napoleón va a perder la guerra en Rusia, precisamente. Pues los españoles necesitan volver a controlar las tierras que pues habían colonizado en algún momento. Entonces, pues la reconquista era pues un acto obligatorio por parte de la corona española, que se pudo resistir gracias, por un lado, a Simón Bolívar y por otro lado, muy importante, al mariscal Sucre, por otro lado, bueno, Sucre, Bolívar, Santander, por otro lado, y pues que va a dar como fin último en 1819 la independencia. Johan vuelve a pedir la palabra, entonces dale, Johan. Profe, ¿qué tan probable sería que en estos tiempos hubiera otra reconquista española o de algún otro país? Pues lo que pasa es que, y ahí vamos a seguir un poco ahorita con la presentación, precisamente, es que la reconquista, digamos, si solo el proceso de independencia hubiese ocurrido en la Nueva Granada, pronto una segunda reconquista era posible y pensable. Pero como esta va a ser un efecto dominó en varios lugares de los reinados, pues prácticamente sería colonizar de nuevo toda América, y eso era prácticamente imposible porque tenían que ir hasta México de nuevo, tenían que ir hasta la Nueva Granada de nuevo, tenían que ir hasta Argentina de nuevo, entonces prácticamente era imposible ya realizarlo. Y pues ya después de la derrota en el puente Boyacá, los españoles van a decir que pues ni modo, perdieron pues sus tierras colonizadas. Entonces, si quieres, compartimos un poquito la presentación, Nicolás, porfa. Listo, dale, profe. Acá la tengo. Bueno, entonces ya hablábamos un poquito de los mestizos, de los criollos, que van a generarme. ¿Listo? Entonces vamos bajando, Nicolás, un poquitico, gracias. Eso ya lo habíamos visto. Ok, vamos a la segunda fase, un poquitico arriba, por favor. No tanto, gracias. Ok, ¿no? Listo, de 1817 a 1800, ¿no? Bueno, entonces se me van a generar otros procesos de independencia en Latinoamérica. Va a estar Chile y Argentina no existían, digamos, era un solo territorio gobernado por España, efectivamente, y San Martín, el personaje histórico más representante en Argentina y en Chile, por supuesto, pues va a ser el libertador mismo del sur, porque Simón Bolívar no alcanza a llegar hasta Argentina, alcanza a llegar hasta Bolivia, pero no alcanza a llegar hasta Argentina, porque igual el San Martín viene subiendo, ¿listo? Entonces vamos a encontrar el del norte, ¿no? Vamos a encontrar el de Colombia, Ecuador, protagonizado por Simón Bolívar. Vamos a encontrar el de México, protagonizado por Agustín Iturbide, que es muy importante también la historia misma de la independencia mexicana, porque va a estar muy enredada con el ejercicio mismo religioso que va a ser enfocado mucho en la Virgen de Guadalupe. Entonces no sé si la puedes bajar ahí un poquito. Entonces digamos que es un efecto dominó, ¿no? Ahí o más abajo. Ahí está. Bueno, digamos que estos tres personajes, ahí está General San Martín, está Bolívar, está Iturbide, que va a ser el de México, ¿listo? Entonces ahí vamos a ver el proceso, digamos que acá van a estar, bueno, yo puedo hacer esto, ¿cierto? ¿Cómo hago para rayar el...? Profe, qué pena, es que yo le había desactivado las anotaciones a los participantes para evitar lo de ciclo 4, pero ya te las activé. Ok, eso fue muy raro, ¿no? Sí, señor. Sí, pero tiene una explicación lógica. Bueno, listo, entonces acá vamos a encontrar cómo es el proyecto mismo de las revoluciones, ¿no? Digamos que Paraguay va a ser en 1811, 1825, Bolivia también en 1825, ¿sí? 1816, acá es donde va a subir San Martín, no estoy haciendo nada, perdón. Anotar, ¿cierto? No, profe, no estás anotando.
Sí, precisamente estaba viendo eso. Listo, entonces acá vamos a encontrar las fechas de, digamos que ya lo definitivo en las independencias, las fechas fijas, digamos acá en Colombia sí ven que está denominado como 1819, nosotros acá la conocemos como 1810, pero no, ese solo es el grito de independencia, más no es la consolidación misma de 1819, y acá vamos a encontrar sí, que todas están muy unidas en términos de año, entonces va a ser un efecto dominó bastante interesante, que pues efectivamente ya con esto era imposible que España hiciera una retoma, como para seguir contestando la palabra ahí al compañero. Listo, entonces vamos un poquito. Bueno, ya. Eso, digamos que eso frente a este primer ejercicio del pensamiento latinoamericano, producto de la independencia, y que si quieres ya puedes dejar de compartir. Listo, profe. Ay, le dije dónde no era. Digamos que ese proceso, ¿no? Profe. Señor. Johnny nos pregunta por Brasil. Uy, es que Brasil es un lío. Bueno, Brasil va a ser después. No tengo ahorita la fecha exacta. No sé si Nicolás me puedes colaborar ahí con eso. ¿La independencia de Brasil? Sí. Listo, pero, porque yo les decía, creo que en algún momento, creo que fue en la clase informal, que los reyes portugueses se vienen a vivir aquí mismo en la parte de Brasil, sobre todo la que está en la costa pues atlántica, ¿cierto? Y ellos van a tener un proceso de independencia un poco más tarde que la nuestra. Ahorita no recuerdo cuál es la fecha, porque digamos como ellos no obedecían a la corona española, pues ellos tienen otro proceso, señor. Listo, profe, ya que me apareció que fue el 7 de septiembre de 1822. 7 de septiembre de 1822. Mira, muy similar igual. Miramos que muy similar igual. Sí, digamos que todas las independencias en este caso van a tener un efecto dominó que me van a instaurar un pensamiento latinoamericano independentista, digamos que en un momento muy importante, ¿listo? Y este pensamiento va a estar, digamos que desarrollándose alrededor de 100 años aproximadamente, es decir, siempre va a ser, digamos que el pensamiento ilustre de Latinoamérica, porque ahí se me van a empezar a configurar los estados, se me van a empezar a delimitar las naciones en términos geográficos, en términos de límites políticos, y siempre en vistas de ser como independientes, como tal. Entonces, siempre va a ser la discusión. Ese es el germen mismo que va a generar, digamos que esas discusiones en términos de Estado durante 100 años. No sé si vas a preguntar algo, Nicolás. ¿No? Tengo dos participaciones de dos chicos. El primero de Camila. La corona española, dueña de un inmenso imperio, necesitaba fortalecer su autoridad para extraer de sus colonias todo el rendimiento económico posible. Para conseguir su objetivo, habría aplicado sobre sus súbditos una presión excesiva, hasta el punto de empujarlos a la rebelión. Y Johnny bueno, si quieres, pues como que profundizar un poco más sobre eso antes de una pregunta que nos hace Johnny. Frente a qué? Al comentario de Camila. No, sí, efectivamente, digamos que ese es el producto mismo de las sublevaciones de las personas. Obviamente, pues hay unos caracteres políticos, de que los criollos estaban pues disgustados porque ellos ya no tenían control político en el territorio, querían control político, y pues todo esto se va a acumular para generar esos procesos de independencia, y eso va a pasar en toda América. Digamos que ese ejemplo que veíamos en el carácter de la Nueva Granada, es decir, en nuestro territorio, es similar al resto de las otras independencias, obviamente que van a tener sus particularidades, pero digamos que esos van a ser los elementos centrales para toda Latinoamérica. Sí, señor. Ahora, la pregunta de Johnny, ¿es posible que se unan dos países, como por ejemplo Colombia y Venezuela, para crear un solo país? En este momento, yo no creo que sea posible, porque ya hay
pues hay unas culturalidades muy definidas, hay unos territorios muy definidos, entonces yo creería que es imposible. La única opción podría ser a causa de una guerra extendiendo territorio, pero digamos que en términos de opción política no va a suceder. Profe, Es ahí que yo hagamos la también... Nueva Granada, perdón, una en Colombia de nuevo no se puede. Listo, Señor. profe, ahí yo también tengo una pregunta, pues muy parecida a la de Johnny. O sea, es que, pues digamos, en estos momentos si se desarrollara una guerra, ¿realmente sería posible, por ejemplo, por decirlo así, desaparecer, un ejemplo, Venezuela, y que todo eso pasara a ser territorio colombiano? ¿O quedaría reconocido en otras partes del mundo todavía como Venezuela? No, como Venezuela, porque en caso de que haya una guerra como posiblemente pueda ser, la guerra va a ser no por conquistas de territorios, sino por argumento gringo sería por democracia, ¿no? Entonces, pues la democracia es un ejercicio autónomo de los países. Entonces, pues va a existir Venezuela como Estado, pero va a obedecer políticamente a otras personas. ¿Sí? No va a desaparecer el nombre de Venezuela, sino que pues cambia de figura política y de administración política. Pero no creo, es imposible, o bueno, no sé si sea imposible, ¿no? En la historia de la humanidad nada está escrito, pero volver a hacer una integración en un solo país es muy complejo, creería yo. Ok, profe. Impensable, tal vez, no creo que... Bueno, Perdón, profesor. dime. En cuanto a eso, ese era como el sueño de Bolívar, ¿no? Reunir varias naciones para atacar el imperialismo europeo, la conquista europea. Ese era el sueño de Bolívar, que todos se unieran. Sí, exactamente. Y en cuanto a lo de si se pudieran unir países, yo creo que los tratados no lo permitirían, las constituciones, en cuanto a que se debe respetar la soberanía de los países. Que hay muchos pues tratados que tratan sobre eso. Precisamente estamos solucionando como una duda con Nicolás, ¿no? Frente a lo de los tratados. Y existen los tratados regionales que tratan de unificar países, no volviéndome un solo país, pero sí unificando algunas políticas económicas, algunas políticas en términos de derechos humanos, en términos de participación y en términos de cómo nosotros nos vemos ante el mundo. Entonces, lo más parecido a ese ejercicio bolivariano es el pensamiento bolivariano del siglo XXI. Y es cuando Chávez lanza la idea de generarme a mí el ALBA, que es la Alianza Bolivariana, ¿sí? Alianza Bolivariana, si no recuerdo mal, de tratar de configurarme otra vez el Estado de la Gran Colombia y el Estado de Bolívar, pero no mediante un ejercicio de país único, sino a través de tratados comerciales, políticos, como lo menciona la compañera. ¿Listo? Por ese lado, no sé si haya otra pregunta o Sí, señor. vamos ahí. Johnny, pregunta, ¿por qué si América Latina tiene tantos recursos, sigue siendo tan pobre? Como por ejemplo Venezuela, que es el mayor productor de petróleo en el mundo y en este momento está sumido en una gran crisis económica. Bueno, uno parte por las personas que siempre han gobernado los territorios de América Latina, que siempre han estado subordinados a políticas gringas, exactamente. Porque no se desarrolló una burguesía plena, ¿sí? Digamos que unos industriales plenos, pensándose naciones duras, firmes, no se pensó. Eso se hizo hasta finales o inicios del 2000, del segundo milenio, pero fueron ya por gobiernos progresistas como el de Evo Morales, como el del mismo Chávez, como el de Correa por un lado, el de Argentina, bueno, ¿sí? Que tienen un pensamiento distinto, pero el resto siempre fueron gobernantes que lo único que querían era pues enriquecerse ellos y pues con sus pares, pero digamos que nunca pensarse un ejercicio de potencia. Entonces, tiene mucho que ver con las personas que han gobernado pues los países, y pues lo podemos ver en Colombia, ¿no? Nosotros pues no somos el más rico del mundo,
Eso hay que quitarnos de la cabeza porque siempre nos han engañado con eso. No somos el más rico del mundo, tenemos muchísimas cosas, pero no lo somos. Bueno, no somos el país más rico del mundo, pero podemos ser mucho mejor si se hacen unas buenas administraciones y pensándose generar realmente un país fuerte y duro. Digamos que ahorita vemos en la pandemia que en vez de mirar cómo solucionamos, pues vamos a sacar un préstamo en el Fondo de Desarrollo para seguir teniendo más deuda externa y nunca pagar esa deuda y así tenernos sometidos. Entonces, pues uno dice, no, pues hagamos una cosa en términos mismos de pensarnos un país fuerte. Pues digamos, no vamos a pagar la deuda externa. Esta emergencia nos obliga a no pagar la deuda externa para podernos recuperar y no seguir pidiendo pues préstamos a entidades, digamos, transnacionales que nos siguen ahí controlando política y económicamente, ¿cierto? Por ese lado. ¿Y cuál era la otra pregunta? Hay otras dos, profe. La primera, de Johnny también. Pregunta que por qué los países no se unen y derrocan a Nicolás Maduro. Bueno, habíamos, bueno, lo de Venezuela, ¿cierto? Que era como un pedacito de la otra pregunta. Bueno, uno de Venezuela, pues por las políticas económicas que ellos ejercen. La política económica que ejerció Venezuela es la misma que ejerce Colombia, no hay ninguna diferencia, es la misma. Que es enfocarse en el sector minero. No hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que nosotros no tenemos tanto petróleo como ellos. Y ellos tienen el mejor petróleo del mundo, porque el petróleo se maneja por densidades. Entonces ellos tienen el mejor petróleo. Entonces ellos se enfocaron a extracción de recursos naturales, el petróleo, ¿sí? Caen los precios del petróleo, cae su economía. Es evidente, es obvio. ¿Qué le pasó a Colombia? Caen los precios del petróleo, caen los precios se me va ahorita el nombre, del carbón, por otro lado, ¿sí? Y caen los precios también, la economía misma en Colombia. Entonces, la política es la misma. Segundo, ¿por qué no se meten a Venezuela? Primero, para evitar un enfrentamiento bélico y una posible guerra mundial en Sudamérica. O sea, nosotros pues tenemos que evitar eso a cualquier costa, ¿sí? Por cualquier ejercicio no diplomático que se haga en un país con otro país, pues nosotros también tenemos que estar en las condiciones políticas de decir, nosotros no queremos una guerra en nuestro continente, y mucho menos aquí, porque es que Venezuela es nuestro vecino, nada más y nada menos que la guerra sería aquí, nosotros seríamos pues la carne de cañón, partiendo por ese lado. Entonces no se meten primero para evitar pues un enfrentamiento bélico a grandes proporciones, y segundo porque Nicolás Maduro pues tiene muy bien controlado el ejercicio venezolano, que pues que nosotros a veces no conocemos muy bien por los medios de comunicación, pero él tiene el control, sí, él tiene el control del Estado, entonces, y pues también tiene un poder militar bastante fuerte, más fuerte que el de Colombia. Listo, profe. Luis Carranza dice, pienso que todo se debe a malos gobernantes que llevan generación tras generación apoderados de todo, llenándose el bolsillo, dejando al pueblo sin cómo surgir y con pocas oportunidades de crecer económicamente. Sí, y digamos que uno de los tratados del ALBA era eso, bueno, ya no vamos a permitir que esos gobernantes sigan haciendo lo que han venido haciendo históricamente y tratar de ser una potencia. Entonces el ALBA alcanzó a hacer un ejercicio muy importante en términos de política internacional. El ALBA era tratar de hacer algo como la Unión Europea. Pero pues por muchas dinámicas políticas pues se cayó ese proyecto, pero era bien interesante, bien interesante. Listo, profe. Ángela, bueno, qué pena. Dale, Camila. Profe, y ahí entonces vendría también la intervención de organizaciones como la ONU o la OEA, que hacen que precisamente los países no se invadan, o sea, que hay tratados, hay normas que no permiten que eso suceda así como tan fácilmente, porque esa era la función de crear este tipo de organizaciones. Sí, sin embargo, pues también tienen sus intenciones políticas, digamos que no son tan neutros como se puede decir, y sobre todo con la OEA. Entonces, digamos que hay países que tienen muchos problemas sociales,
primero como el nuestro, ¿sí? Que tienen muchos problemas sociales, que matan dirigentes sociales todos los días, que nos chuzan, lo del ejército, como ya se demostró, que hay perseguimientos, y eso está en contra de la democracia completamente. Y la OEA no se pronuncia. Entonces uno dice, bueno, pasa algo similar en Venezuela y sí se pronuncian. Entonces dice, bueno, algo está pasando acá. Hay un desplazamiento en Venezuela, la OEA empieza a dar sus interpretaciones, sus recomendaciones, pero también hay un desplazamiento en Guatemala impresionante, que son todas esas personas que iban viajando por todo México para poder llegar hasta Estados Unidos. Entonces también ahí, y la OEA no dice nada, entonces uno dice, bueno, entonces si la OEA al parecer no es tan neutral y tiene unos intereses muy particulares frente al asunto. Y la ONU también pues tiene unos intereses bastante complejos porque la forma de votación de la ONU no es democrática muchas veces, porque hay unos países más fuertes que tienen presencia del veto, por ejemplo. Entonces hay países que si no quieren votar, por eso no se aplica cierta política. En términos de lo romántico sería como decir que son neutros, pero no lo son. Ok, profe. Perdón. Sí, sigue, digo. No, pues iba a pasar a otra pregunta, entonces pues creo que te interrumpí. No. Sí, dale. Ah, listo. Dice Ángela, profesor, ¿usted cree que con el pasar del tiempo hubiese habido algún rey español que cambiara o tuviera la iniciativa de mejorar a Colombia, Nueva Granada, y hacer que esta, si era suya, era parte de su territorio, la tratara como tal y la volviera un territorio desarrollado? Pues es muy difícil de responder eso, porque tendrían que hacerse unas modificaciones estructurales, mentales en la cabeza de los reyes, es decir, que fuera un rey que no esclavizara, que fuera un rey que tratara por igual a las personas de América, y eso no iba a pasar, digamos, en ese tiempo. Y yo diría que no, que pues, los reyes, el mismo absolutismo monárquico tiene una forma y una manera de pensar que pues no puede agenciar este tipo de cosas. Eso solo lo puede agenciar gobiernos de Estado-nación. Ok, profe. Johnny pregunta. Bueno, y ahí antes de que pues, el profe conteste, me gustaría hacer una pequeña intervención. Johnny dice, ¿es Sí, posible que claro. un día se pueda pagar la deuda externa? Y pues bueno, ahí de lo poco que yo conozco de historia, pues alguna vez escuché que Pablo Escobar, personaje bastante conocido, le ofreció al Estado pagar la deuda externa de Colombia, que era, bueno, en ese momento creo que no era tan grande como ahorita, pero igual era un platal, a cambio de que no lo extraditaran. Pero aún así, desde mi punto de vista, el gobierno prefirió como que sus intereses políticos con, con Estados Unidos y extraditarlo y pues seguir endeudados, básicamente. Bueno, pagarlo es imposible. Es mucho dinero. Es cantidad. Bueno, no, con lo que es que ahorita no tengo la deuda oficial porque como se debe en dólares, entonces, pues ahorita el dólar está como a 4.000 pesos, imagínate, la deuda está por los cielos. Entonces es imposible de pagar. Y segundo, no la van a dejar que la paguemos, porque al estar dependientes de una deuda de Estados Unidos puede seguir agenciando actos de poder en nuestro territorio. Entonces, pues no la vamos a poder pagar nunca. Y digamos que en caso de que un gobierno, no sé, de izquierda, por ejemplo, se suba al poder, ellos tampoco la van a poder pagar. Para ser independientes, ellos no la van a poder pagar. Lo que hay que hacer ahí es negarse a pagar. No voy a pagar la deuda externa, porque no hay otra opción, pagarla es imposible. Ok, profe, pues por acá encontré un dato que dice que para 2019 la deuda externa era de 138.175 millones de dólares. Que si hacemos Sí, millones de dólares, ¿no? O sea, eso no sé,
No sé si se pueda calcular en cuántos billones de pesos colombianos. Sí, profe, ya voy. 138.000. Bueno, lo puedes hacer. Bueno, tú eres medio matemático, ¿no? Entonces, yo soy medio humanista, entonces me quedan difíciles un poquito las matemáticas. Uy, bueno, esto me sale muy grande. No, es que es gigantesco, ¿no? Sí. Es que son muchos ceros. ¿Cuántos ceros se pueden contar? En la calculadora me dio 5,5258 por 10 a la 14. Es demasiado. No. Sí, no, es una vaina absurda realmente. Sí, es absurdo. No, es imposible pagar eso. Ya poquitos. Pero eso no están denominados. Lo feo y por qué hay que decir no hay que dejar pagar la deuda externa, porque nosotros igual la seguimos pagando. De a poquitos, pero la seguimos pagando, pero igual precio de dólar. Entonces, ahorita que está tan elevado, pues mejor dicho, lo que pagamos, no sé, durante 40 años, ahorita pues se volvió a generar la misma deuda, entonces no tiene sentido. Entonces, pues yo digo que no hay que pagar. Millones, miles de millones, billones. Si no estoy mal, profe, si hice la conversión bien, para el año pasado serían 547.000 billones, bueno, 548.000 billones de pesos aproximadamente. Billones de pesos. Es Bueno, es es un absurdo, ¿no? increíble. Ok, chicos y chicas. Bueno, digamos que eso es el ejercicio mismo de la introducción al pensamiento latinoamericano, que más adelante se va a evidenciar en pensamientos propios como la Revolución Cubana, como la teología de la liberación, como ejercicios importantes. Creo que ya vamos a tocar, digamos que ya la próxima sesión, muy rápidamente. Ok, profe. Nicolás, no sé qué tengas que decir. No, pues nada, profe. Primero, excusarme con los chicos a los cuales no les alcancé a leer los comentarios y las preguntas, pero pues digamos que el tiempo no nos lo permite y había bastantes. De hecho, por acá veo que Ángela había encontrado la misma cifra que encontré yo de 138.175 millones de dólares. Que también decía que era casi un 50% del Producto Interno Bruto de Colombia. Es brutal. Es una locura, es una locura. Sí, sí, y ahorita pidieron más préstamos, se endeudaron más para todo esto del virus. Y piden prestado para, bueno, ahí no me meto en posiciones políticas porque digamos que no se me permite, pero bueno. No, pero es que nosotros somos políticos de por sí, igual, eso no es, no, ¿cómo vamos a pedir prestado? Se pueden conseguir dinero de otras formas. Dejando de financiar la guerra, por ejemplo, pero bueno. Entonces, pues nada, chicos, muchas gracias por su asistencia. De verdad que ustedes hacen la clase muy interesante. Profe, muchas gracias por la clase. De verdad que yo aprendo mucho acá a la par de ellos y recuerdo muchas cositas que son muy, muy buenas, muy interesantes. Y pues nada, chicos, recordarles lo que nos dijo Juan hoy. Tenemos que estar súper juiciosos con plataforma y con hoja de ruta, ¿vale? Para finalizando esta semana, deberíamos tener más o menos un avance del 50% en plataforma. Dime. Nico. Sí, cuéntame. Entonces, todo lo que es sociales tiene plazo hasta el 29 de mayo, algo así. Hasta el 25. La hoja de 25 ruta de mayo. hasta el 19 y la plataforma hasta el 25. Listo. Y entonces, para lo de la labor social y eso, hay que enviar un correo a Juan Carlos. Sí, señor. Para que le envíe el tema, listo. Así es. Listo, gracias. Disculpa. Vale, cuéntame, Camila. Disculpa. Es que mira que yo que he visto las plataformas y los juicios, he visto que las plataformas no están actualizadas. Hay muchos conceptos que todavía están que debían actualizarlas constantemente para también, pues la educación una corresponsabilidad de todos y me parece que sí se debería hacer ese proceso. ¿Actualizar qué parte de la plataforma específicamente? Qué pena contigo que no te escuché bien. No, varias cosas como en cuanto a definiciones, en cuanto a ejemplos,
Por ejemplo, él está viendo lo de el movimiento femenino, Camila, qué pena contigo, se te está entrecortando. que ya no, que ni siquiera y no eran como dignos de ponerlos, habiendo muchos más. De ejemplo, Qué pena contigo, Camila, se te está cortando mucho. Sí, sin embargo, bueno, Camila, si me escuchas bien ahí, sí, listo, ya pues te entendí bien la idea. Claro, yo le comunico esto a Andrés y a Juan para que evalúen qué se puede hacer ahí, porque, pues sí, creo que te refieres a que algunos ejemplos, pues, no son los adecuados y que podrían encontrarse algunos mucho mejores y referentes, por ejemplo, a la actualidad, básicamente. Entonces, pues sí, es así, claro que sí, yo paso la sugerencia. Ok, bueno chicos, yo me despido, muchísimas gracias, una bonita noche. Listo, profe, igualmente. Y yo también, chicos. Entonces, pues, nuevamente gracias por su asistencia y recuerden que nos vemos mañana a las 6 de la tarde, ¿vale? ¿Qué hago acá? Acá.